Salud en RPP, ahora en pediatría, donde vamos a hablar del ronquido en los pequeños. ¿Será normal? Para eso estamos con el doctor Víctor Valdivia. Él es médico cirujano, especialista en otorrinolaringología. Ahí está. Pero lo dije. Muy bien, doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Para mí es un gusto compartir en este programa de tanta importancia y de apoyo a la ciudadanía y con tantos consejos muy saludables. Y me uno en este día a celebrar el Día del Medio Ambiente. Creo que depende de cada uno de nosotros poner de nuestra parte para cuidar nuestro ambiente y el futuro de nuestros hijos y la descendencia. Y hablando un poquito de ambiente, pero ya trasladándolo así adentro de nuestro hogar, cuando tenemos un marido que ronca, queremos hasta ponerle la almohada para que no ronque, pero cuando tenemos un niño que ronca, a veces no nos damos ni siquiera cuenta. Pero eso podría tener efectos en su crecimiento, en su estado de ánimo, en su atención, por ejemplo. De todo eso vamos a hablar y nos lo va a contar claramente nuestro invitado luego de los siguientes anuncios. 10:17 de la mañana, amigos. Estamos aquí en Siempre en Casa. Soy Sara Abusabay y estamos junto con Ana Sayana aquí en cabina para poder conducir pues todo el programa, y tenemos ya a nuestro invitado. Se trata del doctor Víctor Valdivia, quien es otorrinolaringólogo del Hospital Loaiza, quien nos va a explicar hoy día todo sobre el ronquido en los niños. Porque, como decíamos al inicio, a veces conocemos al esposo que si ronca a veces no quiere levantarse, y hablando de ronquido me imagino que en los niños podría ocurrir algo similar, pero tal vez empezar, Ana, preguntando con esta inquietud que estábamos conversando antes de irnos a la pausa, ¿no? ¿Cómo es que se produce el ronquido, sobre todo en un niño? Bien, el ronquido es un sonido que se va a producir por una vibración al paso del aire a través de las vías respiratorias, es decir, a través de la nariz, velo paladar, orofaringe, laringe y traqueobronquios, ¿no? Entonces, todo ese pasaje, muchas veces en el niño o en el adulto, va a presentar una obstrucción, ya sea por un proceso inflamatorio o un proceso tal vez orgánico. Hablamos de hipertrofia de los cornetes, tal vez en niños hipertrofia de adenoides, amígdalas grandes, ¿no? Niños que tienen alguna alteración facial, los síndromes, por ejemplo, congénitos. Y todos ellos van a conllevar a un ruido, y revisando un poco la epidemiología se estima que un 10 a 12% de niños van a presentar ronquidos, y hay que evaluar sobre todo aquellos pacientes o aquellos niños que tienen ronquidos en forma recurrente o frecuente. Como hablábamos a un inicio, el niño que no descansa bien va a tener problemas a nivel de la atención, de irritabilidad, que probablemente lo vamos a ir desarrollando en la secuencia del programa. O sea, doctor, hay ronquidos, no sé si estoy entendiendo bien. Si el niño, por ejemplo, está congestionado porque está con gripe y tiene ese ronquido en la noche, es considerado como un ronquido normal porque es pasajero. No es cierto, ese ronquido es como normal, pero hay ronquidos que ya son más recurrentes y frecuentes y que puede ser, pues, diferentes causas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya el ronquido no sería normal. Correcto. Hablamos de ronquidos transitorios. Por ejemplo, un niño que está con un proceso respiratorio, una rinitis o un resfrío simple, el niño va a tener cierta congestión nasal, va por la obstrucción, por la inflamación, va a respirar con la boca abierta. Eso va a generar cierta alteración, la vibración de las mucosas y un ruido que obviamente pasa el proceso y va a pasar como un proceso viral, digamos, entre comillas, normal, pasajero. Así es. Pero cuando esto es frecuente en un niño, y vemos que la mamá nos dice, doctor, mi hijo ronca, abre la boca, humedece la almohada porque tal vez pierde saliva, babea por humedece la almohada. Entonces, eso, como médicos, tanto los médicos que tenemos niños, yo tengo niños y adultos, los médicos pediatras, durante la evaluación son muy puntuales y observan cómo es la estructura de la carita del niño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño respira con la boca abierta en forma permanente? Va a haber un retroceso de la mandíbula hacia atrás, el mentón, la parte medio de la cara, la nariz se va a reducir un poquito, se llama una hipoplasia del macizo facial, el paladar muchas veces se vuelve un poquito más profundo, más cóncavo, los dientes empiezan a perder, digamos, su orientación normal, y todo ello va a generar una alteración de las fases del niño, que ya con el tiempo vemos una fases adenoidea, que digamos debemos de evitar que el niño llegue a esa etapa porque ya muchas veces algunos cambios son
irreversibles. Pues ya son algunas de las consecuencias que estamos observando por el tema del ronquido. Vamos a invitar a nuestros oyentes de todo el país para que empiecen a marcar nuestras líneas telefónicas y puedan plantear sus consultas. Amigos, ustedes también pueden participar del programa. Estamos hablando sobre el ronquido en los niños y cómo les afecta. Así es, llámenos al 212-4100, 212-7165, 0813-140, gratis para el interior del país. Y habíamos mencionado también que el niño que ronca probablemente despierte más cansado. ¿Por qué? Sí, justo eso ya tocar el tema. Qué importante es el sueño. Fíjense, cuando uno evalúa el sueño en general, un 30% de nuestra vida pasamos durmiendo. Entonces, qué importante es la calidad de sueño que pasamos, porque durante el sueño vamos a tener un descanso reparador, va a haber muchas veces reproducción de ciertas proteínas que son importantes para el desarrollo cerebral del organismo, y también hay una fase de fijación de la memoria, la fijación de la memoria, el aprendizaje, todo eso ocurre en el sueño, que tenemos un sueño profundo, un sueño REM, un sueño no REM. Entonces, esas etapas de los sueños es muy importante que el niño tenga un adecuado descanso, una oxigenación adecuada, para que el niño tenga un día bastante, digamos, ya reparado, descansado y pueda hacer sus actividades biofísicas normales. Es por ello la importancia de que el niño y la persona debe tener un sueño bastante funcional, normal. Vamos a hacer un breve paréntesis, doctor, porque es momento de enlazarnos con la noticia a través de nuestra plataforma de televisión. Vamos a escuchar a la canciller peruana Eda Rivas, quien se encuentra en la Asamblea General de la OEA en Paraguay. Escuchemos. Mira, amigos, estábamos escuchando la presentación de nuestra canciller Eda Rivas, quien se encuentra en la Asamblea General de la OEA en Paraguay. Y nosotros continuamos aquí en Siempre en Casa, estamos en nuestro segmento de salud en RPP, esta vez hablando sobre el ronquido en los niños, y ya nuestro invitado, el doctor Víctor Valdivia del Hospital Loaiza, nos estaba comentando que cuando el niño ronca empiezan a haber algunos cambios anatómicos en su naricita, en su boquita, pero también el niño no tiene un sueño profundo y afecta pues su estado de alerta o el estar con sueño durante el día. ¿En qué más podría afectarse, doctor? Sí, se dice que cuando un niño no descansa bien, va a ser un niño irritable, por ejemplo en las mañanas, va a tener algún trastorno de aprendizaje, ¿sí? Incluso el paciente que tiene ronquido, desde ya no está hablando de un fenómeno obstructivo. Esa obstrucción, si tratamos de indicarnos hacia las causas probables, podemos encontrar desde la nariz una rinitis alérgica que no se cura adecuadamente, que crece en los cornetes. Vamos un poquito más adentro, encontramos un tejido adenoideo, que es una amígdala, que todos los niños lo tienen, pero a veces puede crecer y generar obstrucción a nivel de la parte posterior de la nariz. Bajamos un poco más abajo, en la boca encontramos las amígdalas grandes, hipertróficas, muchas veces agrandadas, la lengüita un poquito que es más grande, en algunos niños que tienen macroglosia. Entonces uno va encontrando varios puntos de obstrucción que uno debe, como médico, hacemos el diagnóstico, damos un tratamiento cuando es un tema inflamatorio, hacemos un diagnóstico con la historia clínica, podemos pedir unas radiografías, algunos exámenes de endoscopía cuando el niño lo permite, o una tomografía o resonancia, pero permitamos determinar cuánto de ese ronquido o esa obstrucción, si es un ronquido leve, es un moderado, y cuánto afecta el estado general del niño. Doctor, nos está diciendo que una de las causas entonces de ronquido son las adenoides. ¿Nos puede contar un poquito qué son las adenoides? Perfecto. El adenoide es un tejido amidalar, linfático, igual que las amígdalas. Cuando abre la boca vemos dos amígdalas. Correcto. Pero lo que no sabemos es que tenemos nosotros todo un anillo de amígdalas en la boca. Empezamos en la parte alta, atrás de la nariz, tenemos la amígdala adenoidea. A los costados de la nariz, digamos así, en la parte de atrás, encontramos una amígdala tubárica que comunica la nariz con el oído. Bajamos más abajo, encontramos la amígdala palatina, que son las más comúnmente que conocemos como amígdalas, y otra amígdala que está detrás de la lengua, la amígdala lingual. Entonces, todo ese tejido amidalar lo que produce son mecanismos de defensa ante cualquier infección que afecta a nariz o boca, van a crecer y van a contener cualquier foco infeccioso. Pero cuando hay un cuadro inflamatorio tipo alérgico, por ejemplo, aquí en Lima hay muchos cuadros de alergia, rinitis alérgica, el paciente permanentemente va a estar con un proceso inflamatorio y los tejidos muchas veces se inflaman para producir cierta cantidad de anticuerpos, células inflamatorias para contener. Ahí es el problema. Cuando las inflamaciones son de larga data, crónicas, va a haber un crecimiento aumentado de esos tejidos y conlleva la obstrucción
de la vía respiratoria. Qué interesante, doctor, todo lo que nos estaba contando. Y ustedes, amigos oyentes que nos están escuchando, si empiezan a identificar que su niño duerme con la boca abierta, respira por ahí, encima el niño está irritado durante el día, quiere dormir y tal vez tiene un bajo rendimiento en el colegio, de pronto es un tema respiratorio que hay que corregir. Aproveche y marque nuestras líneas telefónicas luego de escuchar los titulares de la hora. 10:37 de la mañana, amigos, y continuamos aquí en Siempre en Casa, en Salud en RPP, en la secuencia de pediatría, hablando sobre el ronquido en los pequeños. Estamos con el doctor Víctor Valdivia, el cual nos explicaba que, por supuesto, el ronquido afecta mucho, sobre todo en la calidad de sueño, y eso hace niños irritables, trastornos en el aprendizaje. Una de las cosas que le queremos preguntar, doctor, es ¿qué tanto afecta el ronquido al crecimiento de los niños? Se han realizado muchos estudios referente al desarrollo de crecimiento de los niños y se conoce que algunas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, tienen su secreción pulsante, es decir, se secretan cada cierto tiempo, y se ha demostrado que entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana tienen sus picos más altos de producción, especialmente en el sueño profundo. Es así, el niño que tiene un sueño profundo, normal, va a tener niveles hormonales adecuados y con un desarrollo normal para su edad. Pero ¿qué pasa en el niño que tiene roncopatía en la noche o que ronca en la noche? Muchas veces el niño se despierta porque tiene sueños entrecortados por la falta de respiración y entonces no llega a tener un sueño profundo, y se ha demostrado que los niveles de estas hormonas podrían estar disminuidas y se ve un retroceso en la curva de crecimiento de estos niños. Y hay otro estudio interesante, se midió cuánto crecían los niños después de una corrección de la obstrucción, pongamos en el caso de adenoides, y se vio que estos niños desarrollaron a una rapidez, a una velocidad mayor que cuando tenían el mecanismo de obstrucción. Y eso lo comprobé. Yo, como le comentaba, operé a mi hija de 4 años y por un fenómeno obstructivo de adenoides, y su desarrollo es muy bueno y es una niña bastante recuperada y alta. Pues qué bueno que haya sido así, y qué bueno que además, si es que hay algún niño que tiene adenoides y que no está respirando bien y que pudiera tener algún problema en su crecimiento, esto podría beneficiarlo. Vamos a recibir una llamada desde Santa Anita. Es Luis Zabaleta en la línea. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Un saludo para todos de antemano, y quisiera darle gracias también al doctor que está tratando este tema tan importante, sobre todo para los niños que el factor de crecimiento y salud está de por medio. Les voy a contar más o menos el caso de mi hija de 6 años. Ella le detectaron a los 4 años un crecimiento leve del adenoide. Le hicieron un tratamiento con Avamis, mometasona, en spray. Después estuvo en un control, pero yo la vi que estaba evolucionando bien, ya no roncaba todo, pero en estas últimas estaciones de frío que ha venido, ella ha presentado una especie de un ronquido, y eso se le ha complicado después con una sinusitis. Y la evaluación que le hicieron en sus placas, le encontraron que tenía sinusitis y aparte tenía el adenoide un poco inflamado. Todo este tratamiento lo cumplimos todo, pero ahora mi preocupación es que el doctor Rino que le dio me dijo que ella no tiene un adenoide después severo, porque ella no habla, no para con la boca abierta, ni duerme con la boca abierta, pero siempre hay un ronquillito chiquitito en la noche. Me gustaría saber cuáles son los pasos de prevención, porque ella la última vez hizo bronquitis. Claro, Luis, muchísimas gracias por tu consulta. ¿Qué le podríamos decir, doctor? Bien, el adenoides es un tejido, para empezar, que todos los niños lo van a presentar. Entonces, cuando la obstrucción es pequeña, hablamos de un adenoides leve, que con los procesos gripales, con el cambio de estación, por ejemplo, en épocas de ya que empieza a hacer el frío, un proceso respiratorio gripal va a exacerbar la zona, va a crecer un poquito más, va a haber mayor obstrucción, y pase el proceso y probablemente se supere el tema. Cuando un niño tiene hipertrofia adenoidea y tiene sinusitis, entonces hay que tener un poquito más cuidado, porque a veces eso ya es una complicación de un adenoides aparentemente un poquito más grande. Entonces, una vez tratado el proceso infeccioso, puede continuar utilizando los sprays nasales, que son muy buenos. Se han hecho estudios de seguimiento y tienen un margen de seguridad bastante aceptable. Hay estudios de hasta 1 año continuo. Lo que usamos por lo general son 3 meses. Pero visita a su otorrinolaringólogo, él seguramente le va a explicar. El tratamiento de la adenoides es, como si es moderado o leve y no tiene mayor complicación en oídos o en sinusitis, el tratamiento es médico y tiene buen pronóstico. Así que tranquilo, no se desespere y confíe con su médico.
Gracias, doctor. Vamos a recibir la llamada de Verónica, que nos llama desde Arequipa. Hola, Verónica, muy buenos días. Muy buenos días, felicitándoles por su programa y al doctorcito que acertadamente en esta época de invierno ha venido. Pues bien, ¿sabe que yo tengo mi nietecito que tiene 5 años? Él, cuando tuvo 2 añitos, o casi para 3, sufrió una caída de su naricita y ahí le habían detectado de que tenía adenoides, y eso hace que inclusive en la noche ronque y duerma con la boquita abierta. Entonces yo quería saber, doctor, bueno, el doctor ha dicho que todavía no es operable eso, y aparte que tiene el tabique desviado. Yo quisiera, doctor, que me diera algún alcance, a qué edad se le puede operar, y si estos adenoides también pueden ser operados con los del tabique desviado. Gracias, Verónica, por tu consulta. Vamos a recibir también a Carlos, que nos llama desde Miraflores, para luego dar respuesta a ambos. Carlos, te escuchamos. Sí, mi hijo fue operado de sinusitis, por una pansinusitis que tuvo, y quisiera saber si hay alguna secuela. Le sacaron un pólipo de 5 centímetros. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él va a cumplir 6 ahora en el 11. Perfecto. Fue... Gracias por tu pregunta, Carlos. La respuesta, doctor, por favor, para Verónica. Sí, perfecto. Cuando un niño tiene un traumatismo nasal y muchas veces hay una deformación o un tabique desviado, hay que valorar mucho el tema de la cirugía en el niño, sobre todo que el tabique tiene un desarrollo que va a seguir creciendo hasta los 16 o 17 años. Cuando un tabique desviado es muy severo, tal vez sería conveniente corregirlo a esta edad, a pesar de que eso va a seguir creciendo, porque es más complicado o la secuela es mayor cuando hay obstrucción nasal y no se corrige en el niño. Hablábamos que había una deformación no solo de la nariz, sino del paladar, arcada dentaria, mentón. Entonces habría que valorar qué se puede hacer. Si es un niño de 5 años, tal vez podríamos pensar en corregir cornetes, tal vez adenoides, y en algo sacar la parte más débil del tabique nasal. Ahora hay técnicas endoscópicas mínimamente invasivas que dan buenos resultados y casi son atraumáticas en el niño. Y doctora Carlos, ¿qué le podríamos recomendar? Bien, la cirugía endoscópica en el niño, igual que en los adultos, es una cirugía mínimamente invasiva. Actualmente la sinusitis se hace vía endoscópica, solo se hacen unas aperturas de los drenajes de los senos paranasales. Si hubo sinusitis, por ende le hacen con una ventanita, aspiran la secreción mucosa, corrigen los cornetes cuando están un poco crecidos con radiofrecuencia, y si hay adenoides, por ende le han hecho una adenoidectomía. Entonces, el pólipo es un proceso inflamatorio, y la inflamación por lo general asociada a un tema alérgico. Entonces, después de una cirugía, un tratamiento antialérgico, con tal vez unos sprays nasales tópicos, un estudio de alergia, sería bueno hacer para ver un perfil a qué el niño es alérgico, y de esta manera poder evitar, digamos, el uso de medicamentos también, y tratar de evitar la exposición a los alérgenos. Perfecto, doctor. ¿Qué recomendaciones finales para aquellos padres, madres que están empezando a identificar en sus hijos este ronquido recurrente? Sí, tal vez cuando uno ve a un niño que tiene ronquido, y como padres nos preocupa obviamente, en la consulta médica con los controles de crecimiento en pediatría, cuando pasen por el especialista, conversar con el médico, explicarle sus inquietudes, observar al niño cómo está respirando en la noche. Algunos padres nos vienen incluso con filmaciones, graban en su celular, en una videocámara: doctor, acá está mi hijo, ronca así. Entonces uno ya tiene una idea más o menos cómo está el niño y nos indica, digamos, la calidad. Definitivamente un ronquido que es transitorio va a pasar como un proceso respiratorio, pero cuando es recurrente, ahí sí tenemos que tener cuidado y hacer todo el esfuerzo necesario para tener un diagnóstico claro y plantear algún tratamiento en el paciente, que muchas veces el tratamiento es médico. Así que tranquilos, papás, conversen con los médicos, se les explica los pros y contras del tratamiento, y hay actualmente ya mucha información para poder manejar estos casos. Ha sido el doctor Víctor Valdivia, quien es médico cirujano especialista en otorrinolaringología, quien agradecemos, por supuesto, toda esta información que nos ha brindado. Gracias, doctor. A ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, y hasta otro momento. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Y nosotros, Ana, nos vamos a escuchar algunos anuncios interesantes, pero cuando regresemos, que se preparen los abuelitos y los que no son tan abuelitos, porque hoy les contamos qué deberían comer, cuál debería ser esa alimentación para el adulto mayor.